qué honor estar acá. La verdad, Sí. me siento honrada, afortunada. Sí. Viste que cada vez que entras acá, como cuando venías cuando eras chica con Sí. la escuela, ¿no? Sí. Es como un sentido de la trascendencia, de que estás Sí, entrando estás a un lugar. en el alma de la patria. Sí, sí. Un lugar donde sucedieron un montón de cosas, muchos ciclones. Muchos ciclones. Exacto, se habrán pasado por Sí, estos habrán pasillos. pasado, sí. Y sí, seguirán pasando de los buenos. De los buenos. Ahí va. Mira dónde estamos. Biblioteca. Uy, acá sí que debe haber libros que son ciclones. Vamos a verlos. ¿Qué son ciclones, Vir? ¿Qué son libros ciclones? Libros que son ciclones son esos libros que gravitaron en nuestra vida de alguna manera. Pueden ser, bueno, también en la humanidad. Sí, exacto. Pero capaz que podemos empezar por esos libros que para nosotras, que en general no tienen que ver con el devenir de la humanidad, sino con lo que nos pasaba a nosotras. Sí, con la historia de cada una. Entonces, mirá, pará, me viene como la ansiedad. Dale. La Sacá. tablet acá. Empezame vos por mostrarme el tuyo. El mío es Las Mil y Una Noches. En realidad para mí todos los libros, no es que hayan sido ciclones, pero son importantes en mi vida. Pero este especialmente porque me retrotrae a mi infancia. Yo ya te he contado, mi infancia en el campo. Sí. Y en lo de mi abuelo había un ejemplar de Las Mil y Una Noches. Y a mí me pareció maravilloso todas las historias que habían acá. Y sobre todo esa cultura que había en este libro, que para mí era algo totalmente desconocido, que bueno, lo que es el mundo oriental, ¿no? Es decir, la cultura árabe, etc. Para mí este fue un libro súper importante y me encantó y me sigue generando muchísima curiosidad conocer más de esta cultura. Me encanta. Bueno, mi libro ciclón, el hit de todos los tiempos, es un libro de Liv Ullmann, que era una actriz, que se llama Senderos. Yo lo leí cuando tendría 12, 13 años, plena adolescencia, que yo odié ser adolescente. Claro. Y encontrar que una mujer que era actriz, glamorosa, rubia, de ojos celestes, Igualita a vos. exacto, Claro. y de Noruega, una persona tan lejana, podía tener tantas similitudes conmigo. De lo que le pasaba. Sí, su vida. y fue como medio epifánico, como darse cuenta, bueno, hay un montón de cosas que nos unen. Bueno, pero viste que los libros ciclones o los libros en general generan a veces en las esferas de poder mucho miedo, Sí. mucho temor. Sí. Y si no, fíjate, gracias por traerme la tablet, qué Toma. amorosa, la tablet. Si no, fíjate lo que pasó hace 90 años en una plaza de Berlín. El bibliotecario miembro del partido nazi, Wolfgang Hartmann, por iniciativa propia, confeccionó una lista negra de autores y de libros. Consideraba estos compendios como literatura dañina e indeseable. Esta quema de libros fue en la plaza Bebelplatz. Una tristeza Sí, horrible. en el año 1933 y se quemaron 20.000 libros. Yo me puedo morir. Qué angustia, Qué ¿no? angustia, qué horrible. Y lo importante y poderoso que es el libro, porque Exacto. es como una de las primeras elementos que conquistan y que destruyen quienes llegan, Quienes ¿no? llegan, exacto, quienes no quieren que la gente tenga otras ideas y quieren imponer su forma de pensar. Vos sabés que acá en Uruguay tuvimos nuestra propia quema de libros Sí. en la plaza de Tacuarembó en 1955. Pueblo chico, infierno grande. dice. Sí, Washington Benavides tenía 20 y pocos años, había escrito Tata Vizcacha, Sí. y algunos se sintieron tocados y ofendiditos, así que quemaron parte Listo, de... Sí, se acabó. vamos a quemar esto. Fue mucho mejor, me parece, capaz. Vos fuiste a hablar con el hijo para Sí, que yo te fui a hablar cuente. con Pablo Benavides para que cuente, bueno, él no había nacido en ese momento, pero obviamente familiarmente esa historia compartió y él con su papá la habló muchas veces, así que sí, fuimos a conversar con él.
Pablo Benavides Díaz nació en Tacuarembó en 1961. Es dibujante, ilustrador, pintor y docente de historia. Vive en Montevideo desde 1976. Pablo es hijo del poeta, profesor y músico uruguayo Washington Bocha Benavides. Contamos qué pasó en Tacuarembó, qué te contó tu padre, qué te contó tu familia, porque vos obviamente no eras nacido cuando Exacto. pasó eso, Sí. de cuando salió este libro. Bueno, mi padre de joven era visto como alguien que tenía futuro y que estaba dentro de la gente de bien de la ciudad. Y un día escribe esto. Este libro es muy especial porque no es lo que se esperaba de un poeta que quería hacer carrera. No es un libro de poemas, es un libro de antipoemas. Es un libro de denuncia. Vos me decías hoy el tema de Pueblo Chico, Infierno Grande. Pueblo Chico, Infierno Grande. Y claro, donde Y tú conoces eso yo también. conozco, viví muchos años Sí. en el interior, donde bueno, todos sabemos todo, pero nadie dice Pero nada. nadie habla. Pero en este libro, de todas formas, el Bocha se toma el trabajo de cambiar nombres, de no decirlo tan explícitamente. Lo que pasa es que se sintieron aludidos. Bueno, el tema es que cuando todo el mundo sabe, quiere confirmar qué es lo que se va a revelar. Y papá dice, yo voy a hacer hablar a los vivos del pueblo. A los vivos y a las víctimas de los vivos del pueblo. Sin nombres. Lo que pasa es que todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Entonces fue una estampida para conseguir el libro. En realidad fue un éxito. La poesía no vende mucho, sin embargo fue un éxito porque querían saber qué estaba deschavando y quiénes iban a estar ahí. Las fuerzas vivas de la ciudad, desde los estancieros, jefe de policía, la gente de la iglesia o los explotados de siempre, todos de alguna Sí, manera esos eran querían como saber. los estratos, Los estratos. que tu padre claramente pone en el libro. Ah, claramente. Y Sí. contame qué pasó, qué fue lo que pasó para que el 16 de julio de 1955 pasara lo que pasó. Bien. Papá me contó durante muchos años que mucha gente le decía, Benavides, a usted le quemaron su libro en dictadura. Y papá permanentemente le decía, error. Fue en plena democracia. Fue en la democracia del colegiado, en un país ejemplar, pero con un detalle que no es menor. Estábamos en plena Guerra Fría, en los años del macartismo, de la persecución de los rojos, de los soviéticos, de plena Guerra Fría. ¿Estabas en un bando o estabas en otro? Y el Uruguay conservador, pastoril y caudillesco, era conservador. Por lo tanto, alguien que denunciara eso que el latifundio ha consagrado y es los estratos, ¿no? Vos perteneces, naciste y vas a morir en esa condición, no trates de cambiarlo porque esto siempre fue así, va a seguir siendo así. En concreto son las estructuras del poder, no las toques, no te metas con esa gente. Bueno, el tema es que él se metió con esa gente. Por supuesto que él tenía una formación lo suficiente como para ya ser con 24 años lo que papá fue toda la vida, un libre pensador. ¿Y cómo fue eso? Contame el hecho, porque uno habla de quema de libros, Sí. pero que levantaron los libros de todas las librerías. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, fue un auto de fe, ¿no? Que el auto de fe es eso, pero compraron los libros de las 2 librerías que había en la ciudad. Qué bien. Lo cual fue un éxito. Compraron los libros, los que andaban en la vuelta. Por lo menos tuvieron un gastito, ¿no? Y lo tuvieron que comprar. Bien, bien. Lo llevaron a la plaza, se leyó una proclama y se quemó el libro enfrente a la catedral, a la intendencia y a la jefatura, que están todas juntas porque es la plaza matriz. Y nadie hizo nada. A las 4 de la tarde, no, nadie hizo nada. A nadie le pareció ¿Tu raro. padre fue? Papá estaba en la esquina tomándose, no sé, unas grapas con sus amigos, presenciando eso y no dando crédito, porque él pensó, bueno, esto va a provocar un lío, nosotros vamos a tener ¿Alguien lo va a detener? No, nada. No fue noticia en ningún lado. Él dijo que le provocó una tremenda tristeza porque él creía en el sistema democrático, obviamente. Claro. Y pensó, bueno, esto que van a hacer va a tener una repercusión.
Y la tristeza fue que el sistema democrático no era tan democrático. Porque esto fue una clara censura, una clara demostración Sí, de censura. absolutamente. A nivel local, ¿no? A nivel caudillista, al nivel más básico y... A nivel local se hizo lo que se hace generalmente en esos pueblos del interior. Se cayó. Si alguien estaba en contra, no dijo nada. Y fue una señal de no sigas. Una señal que no sirvió para nada, porque si algo hizo fue seguir. Ahora, él dice en canciones que cantan Uma, o Carlitos Benavides, o Larbanois, por un color me cerraron todas las puertas, porque a partir de ahí, él era el rojillo del pueblo. Ya no era más el hijo de don Héctor Benavides que cantaba o recitaba en la radio Zorrilla de San Martín. No, él era el rojillo del pueblo que estaba dedicado a quebrar la paz. Claro, a sembrar la discordia. Y lo persiguieron siempre. Bueno, esto que trajiste acá y del que tú leíste son sobrevivientes de esa quema que me imagino que guardan celosamente la familia. Estos libros que ya tienen óxido del papel, Claro, sí. Hoy día se podrían llamar incunables, ¿verdad? Esos libros que uno no va a encontrar en ningún lado. No. Mi padre rescató, vamos a decir, entre 20 y 30 libros que después mi madre ha guardado celosamente y que van con destino de quien se lo merece y quien lo valora, pero son los originales. Pero después hubo una nueva edición. La nueva edición se hizo como un desagravio. Ah, ok. Contame. Se hizo para presentarse en el propio pueblo, se largó. En Tacuarembó. Ya existiendo algo llamado la Cátedra Washington Benavides, él fue y lo presentó y hay fotos y filmaciones donde parado en el lugar donde se le quemó el libro, él rememoró, explicó. ¿Cómo sintió tu padre esa posibilidad de poder reivindicar de Fue una alguna maravilla. forma? Una ¿Sanó? maravilla. ¿Sanó esa tristeza de alguna manera? Yo creo que su rebeldía y sobre todo el saber que él estaba haciendo lo correcto. Muchas gracias. Merece. Estas historias como las que te acaba de contar Benavides me encantan porque forma parte como de nuestro patrimonio, de nuestra memoria. Sí, como que ya son un clásico. Esos cuentos que decís, bueno, contámelo otra vez. Y nada, me gusta mucho cómo te la contó. Sí, la verdad que Sí. muy amable fue al compartir toda Sí, esa experiencia sí. familiar que vivieron. Y cómo nadie Sí, en denunció. plena democracia, que Callados se la hiciera boca. una quema de libros era algo absolutamente inconstitucional, es decir, no. Pero bueno, hablando de quema de libros, acá te traje Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que seguro lo leíste. Cuando era re chica, sí. Bueno, ¿te acordás que trataba de una sociedad donde los libros eran considerados enemigos del pueblo, que podían corromper, etcétera, y los bomberos, en lugar de tener la misión de apagar incendios, iban a quemar libros? Entonces es como, bueno, muy loco y viene a cuento un poco de todo eso. Pero quiero que por favor me des el dato. Sí, es que en realidad yo nunca había pensado, pero investigando para esto que estamos haciendo ahora, Fahrenheit 451 era la temperatura a la cual arden los libros, Exacto. que equivale a los 233 grados Celsius. Muy bien, alumna Sote. Pero te quiero hablar de otro libro. Contame. Que es un libro que al día de hoy sigue generando... Ciclones. Exactamente, el origen de las especies de Darwin. Uy, sí. Hay un escritor uruguayo, Alberto Galo, que está obsesionado con esa figura, con ese personaje, y lo ha incorporado en algunas de sus novelas. Empezó, creo que en 2005, y sigue al día de Y hoy. sigue. Y ¿No? acaba de sacar una, ¿no? El simio inglés. Bueno. Bueno, estamos en el Museo de Historia Natural. Por acá hubo una muestra hace unos 15 días, nos la perdimos por poquito. Sí, que estuvo bastante tiempo además. Sí, por los 190 años que Darwin estuvo por acá. Sí. ¿Qué te pasa vos con Darwin? Porque yo me acuerdo de tu novela que fue, quiero que sepas, que fue de lo mejor que yo leí en mi vida, Ángeles entre nosotros, de 2005, que Darwin ya estaba presente. Sí. Y ahora en Simio Inglés, premio Bartolomé Hidalgo del año pasado, aparece otra vez.
¿Qué enganche tenés tú con este señor? Lo que tengo es una gran obsesión. Un toque. Obsesión totalmente. Sí. Hace 20 años, porque imagínate que cuando publiqué Ángeles entre nosotros fue 2005, ya había estado investigando. Claro. Y después me dije, ¿y si escribo sobre todo el viaje, no solamente cuando pasó por acá? Y me contesté, no, es una locura, no hagas esto. O sea, tú hablas contigo mismo. Claro, sí, claro. Soy Sí, claro. Hablo y me contesto. Sí. Y igual me lancé a seguir investigando, en el medio publiqué otra novela, pero estuve 20 años investigando todo el viaje. Y no era solo, después había que hacer una novela con eso. No es solo, yo no soy biólogo, no puedo meterme con algunos asuntos. Lo que puedo hacer es meterme por las brechas donde no se metieron los biólogos. Y por ahí inventar y trabajar cosas que pasaron. Entonces lo que tengo es una obsesión que por suerte pude dejarla en un papel, así a ver si me la saco de encima. Claro, la bajaste, la dejaste ahí. Tal cual. Acá viene empaquetadita. Sí. Decime una cosa, El origen de las especies, ese libro Ciclón. Sí. ¿Por qué fue un ciclón? Y sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Hay universidades en Estados Unidos donde está prohibido Darwin todavía hoy. Y el libro se publicó en 1852. Ya venía de antes tratándose el tema. Fue absolutamente inadmisible lo que hizo Darwin y cambió el mundo para siempre. Es decir, vino a decirnos que descendemos o que tenemos un ancestro común, pero eso se tradujo en aquel momento en que descendemos de los monos, ¿no? Entonces imagínate, se caía todo un sistema religioso, se caía un sistema científico, era como si hoy viniera alguien con un extraterrestre y te dijera descendemos de este sujeto. Claro, de este sujeto. Fue más o menos lo mismo, hubo un debate que duró 3 días, muy acalorado, entre la ciencia y la iglesia. A Darwin le hacían bromas en los diarios, aparecía el cuerpo de Darwin, en la cabeza de Darwin con cuerpo de mono. Somos una especie más, dijo él, nada más, una más. Eso, te quería decir, ¿nos hirió de alguna manera? ¿Por qué nos sigue interpelando ese libro? Yo creo que hirió a mucha gente, a otros, yo soy el caso, y por eso mi obsesión, me hizo pensar que somos tal vez la peor de las especies, con las demás especies. A ver, explayate un poquito. Y les estamos haciendo la vida imposible a todas estas especies que vemos acá, les estamos haciendo la vida imposible. Y nos estamos haciendo la vida imposible a nuestra propia especie. Y estamos cortando la rama donde estamos sentados, que es la casa donde vivimos, este planeta. Entonces, somos una especie de verdad jodida. Para terminar un poco con Darwin, vos hiciste el recorrido que hizo Darwin, no mundial, pero por lo menos en Uruguay lo hiciste. Todo, el recorrido de acá, todo. Tenemos la tendencia a creer que Darwin descubrió la teoría de la evolución en las Galápagos. No es así. En realidad las Galápagos fue la catarsis, el lugar ideal, vio las especies donde catalizó todo, pero lo más importante fue lo que vio acá en Uruguay. ¿En serio? Sí, y en Argentina algunas cosas. Acá se cruzó con el gliptodonte, que es esa molita gigante, acá tenemos una en el museo. Vio las capas geológicas, yo estuve en esos lugares. Impresiona mucho porque vos te paras ahí y está exactamente igual que lo que vio él. ¿No? 150 años en términos geológicos no es nada. Entonces, él vio todo eso y pensó, no, el mundo no debe tener 4.750 años, como decían los religiosos de entonces, debe tener algún millón más. Y ahí empezó a pensar y a mirar de acá para adelante, en el resto del viaje, a mirar ya con otro sentido. Especies es un libro ciclón canónico. Eso, ¿cuáles son los tuyos? Vos me trajiste 2 ahí. A veces uno cuando vive los acontecimientos no los notás porque los estás viviendo. Pero yo creo que de estos 2 libros que te voy a comentar se va a hablar por mucho tiempo, mucho más adelante. Uno es este libro de Eva Meyer, te lo muestro aquí, toma, te lo doy. Es una filósofa. Animales. Sí, Animales Habladores se llama. Y bióloga holandesa, que básicamente lo que
viene a decirnos con este libro es que los animales quieren hablar con nosotros y nosotros somos tan soberbios que pretendemos que si quieren hablar o vemos como el delfín o el chimpancé, hablen como nosotros. Le ponemos herramientas de nuestro lenguaje para que hablen, cuando en realidad hablan con su lenguaje. Lo vemos con nuestros perros. Sí. Tenés un perro en tu casa, ya sabés lo que quiere decir y cómo habla y cómo se expresa. Lo que dice ella es que todos los animales quieren hablar con nosotros y que ahí hay un mundo por descubrir para poder convivir de alguna manera todos juntos y cambiar todo esto que viene siendo un desastre. Y bueno, este libro, El infinito en un junco, ya lo conoces. De Irene Vallejo. Irene Vallejo, otra mujer que me parece que vino a cambiar el mundo frente a las nuevas tecnologías, frente a esto que se dice no se lee más, inteligencia artificial, un largo etcétera. Ella viene a contarnos en un ensayo la historia del libro antiguo y todo el mundo vuelve a leer, para empezar, este libro, este mismo libro que es un ensayo, era impensable. Y yo creo que Irene Vallejo está haciendo algo que no sé si ella se da cuenta, que es esto, traernos y anclarnos al libro de nuevo. Este artefacto, que para mí es el más tecnológico que hay y para mí es el más virtual de todos los artefactos que tenemos. Un flor de ciclón se mandó Vallejo. Flor, que además son ciclones que para mí fueron estos dos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Viste que este año se cumplen los 190 años de la primera visita de Charles Darwin a Uruguay. Y hay un montón de actividades. Sí, una movida grande. Vamos a cortar por ahora con Darwin. Con Darwin. Dale. Y te voy a contar, que estoy segura que estás ahí al tanto. Es una discusión que tenemos pendiente. Sí. Que ahora han empezado a censurar libros que antes no. Exacto. Por determinadas palabras. No quiero spoilear demasiado. No spoilees. En el próximo bloque vamos a hablar de ese tema, de un autor que adoramos y que lo están censurando. Vir, ¿leíste a Mark Twain? Me imagino que sí. Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, Príncipe y Mendigo. Sí, igual primero, antes te quiero decir que acá estoy espléndida. Sí, ya te veo, estás como apoltronada ahí. Me encanta, fueron lecturas de infancia entrañables. Huckleberry Finn, un personaje... Sí, a mí me gustó más Tom Sawyer, creo. Yo quería ser Becky. Ah, claro. Sí, la novia. Bueno, te cuento que Mark Twain, que es un escritorazo americano, bueno, ya de culto, murió, sí. Estos libros eran utilizados en Estados Unidos como libros de texto en las escuelas. Y en estos últimos años, con este tema de la corrección del lenguaje, o no sé cómo llamarlo, empezaron a censurarlo. Y están viendo de reescribirlos, prohibieron en las escuelas, y están viendo de reescribir los textos cambiando muchas de las palabras que Mark Twain utilizaba, como por ejemplo negrato para referirse a una persona la de color. correctez política. Exacto, a una persona de color. Últimamente, ¿te acordás que lo hemos discutido esto con Roald Dahl? Exacto. Dijimos que era adorado, es que es adorado Roald Dahl. Los recordamos por Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, un montón de libros que forman parte de la humanidad y que ahora, como él escribe con cierto sentido del humor y sus personajes son gordos, algunos son feos, y él lo dice con todas las letras, ahora la idea es sacar esas palabras y dejarlos bien lavaditos y correctitos. Bueno, pero te das cuenta de que ese es un error, porque si vos no les estás explicando cómo fue la evolución de alguna forma del hombre, de su forma de pensar y de accionar y todo eso, y simplemente le das todo prolijito y como tiene que ser, lavadito, no sé, sí, como ves que me entra calor, no te enojes. Me pone furiosa porque creo que se pierden oportunidades y lo más fácil es ir y tachar. No, explica. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto. Por calmarme. Rápidamente, vamos a hablar con Alejandra Campos, que es editora de textos hace muchísimos años. Tiene una experiencia. ¿De libros infantiles? Sí, de textos infantiles. Y nos va a contar un poco, nos va a recomendar algunos libros, que son ciclones, y ¿no? abrime una ventana porque entra en calor. Sí.
Alejandra Campos nació en Montevideo en 1971. Estudió profesorado de historia, que no terminó porque se enamoró de la edición educativa. Comenzó editando textos en Santillana y hoy es su directora editorial. ¿Por qué estos 3 libros son libros que generaron un ciclón para mí? Son aventuras, no menosprecian a los niños, no son relatos Disney y presentan a los adultos tal cual son. Entonces, les voy a contar primero sobre La fiesta sorpresa, que es de Gabriela Fleiss y Óscar Escotelaro, que me encantan porque son libros de autores uruguayos, que además trae un puzzle para los niños y el álbum ilustrado es precioso porque ellos pueden compartir con nosotros la lectura. Y este cuento, especialmente La fiesta sorpresa, lo que tiene es como el juego del